Gracias. Muy buenos días, presentadora y público en general que nos ha acompañado a la segunda charla matutina del día de hoy. El tema estará a cargo de la doctora Nidia Janet Carrillo González y la estudiante Gabriela Estefanía Reyes Gutiérrez. La doctora Nidia Janet Carrillo González concluyó la licenciatura en Biología y el doctorado de Ciencias Biomédicas en Orientación en Neurociencias dentro de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en el proyecto de doctorado que se realizó y fue enfocado en la identificación de las isoformas del GFAP que se expresan durante la diferenciación celular de células troncales neurales. Desde entonces ha participado en diversos proyectos de investigación que buscan caracterizar la diferenciación de las células troncales mesenquimales hacia un fenotipo promotor de la regeneración neural. Actualmente imparte clases o cursos de biología celular y participa en el laboratorio como docente del Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural del Departamento de Biología Celular y Molecular del PUCMA. A su vez, Gabriela Estefanía Reyes Gutiérrez es estudiante de la licenciatura en Biología en la Universidad de Guadalajara. Desde los primeros semestres se ha interesado por las neurociencias, se ha involucrado como voluntaria en laboratorios de investigación. Desde hace un año se incorporó al Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural del Departamento de Biología Celular y Molecular para realizar su servicio social. Actualmente continúa participando en el mismo laboratorio, desarrollando su tema de tesis de licenciatura. La charla que ellas nos impartirán es del descubrimiento del factor de crecimiento nervioso a la medicina regenerativa. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra para iniciar su presentación. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Y bueno, lo que pretendemos presentar el día de hoy es una probadita de lo mucho que es el factor de crecimiento nervioso. En esta charla, bueno, Gaby ha sido una estudiante entusiasta desde que la conocí y dividimos la charla entre el desarrollo, el saber cómo se fue identificando ese factor de crecimiento nervioso a partir también de una extraordinaria mujer que es Rita Levi y posteriormente, bueno, cómo a partir de sus descubrimientos se ha ampliado ese estudio que aún sigue en crecimiento. Entonces, bueno, para comenzar cedo la palabra a Gaby. Hola a todos, buenas tardes. Yo les voy a platicar. ¿Sí ven la pantalla? Es que no lo puedo cambiar. Ya, perdón. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre cómo se descubrió el factor del crecimiento nervioso. Y no podemos hablar del NGF sin hablar de Rita Levi Montalcini. Entonces vamos a hacer un review de su historia, de su trayectoria científica y de los experimentos que llevaron al descubrimiento del NGF. Bueno, Rita nació el 22 de abril de 1909 en Turín, Italia. Nació dentro de una familia judía de clase media alta. Su padre, Adamo Levi, era un ingeniero y matemático. Su madre, Adele Montalcini, era pintora. Rita, junto con su hermana gemela Paola, eran las más jóvenes de 4 hermanos. Cuando cumplió 20 años, Rita decidió que quería estudiar medicina. Esto porque vio cómo moría lentamente de cáncer de estómago su niñera, Giovanna, que además era amiga de su familia. Entonces, esta situación la motivó a querer ayudar a las personas a través de la medicina. Su padre, siguiendo las convenciones de la época, se opuso rotundamente al inicio, al menos, ya que él quería que Rita fuera una buena esposa y una buena ama de casa. Pero Rita se dio cuenta de que esa no era su verdadera vocación. Después de convencer a su papá y de que aceptara, de que la apoyara, se puso a trabajar en una panadería para poder pagarse sus estudios. Y así, a la par de trabajar, se puso a estudiar junto con su prima Eugenia. En 4 meses, todo el material que usualmente los jóvenes de esa época estudiaban en 4 años. Y finalmente, después de todo este estudio y todo este trabajo, inició sus estudios de medicina en la Universidad de Turín en 1931. Cuando entró a la universidad, comenzó a trabajar con Joseph Levy, un neurohistólogo muy famoso, sobre todo porque
tanto Rita como sus compañeros y amigos Renato Dulbeco y Salvador Luria fueron acreedores a un premio Nobel, los tres, y entonces a Joseph Levy se le conoce como el maestro del Nobel. Es su principal fama, pero además era un muy buen mentor que siempre estaba dispuesto a apoyarlos en sus investigaciones. 5 años después, en 1936, Rita se graduó con los máximos honores de la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad de Turín. Sus planes era continuar su formación, su especialización en neurología y en psiquiatría, a la par de seguir investigando el desarrollo del sistema nervioso. Estos planes se vieron interrumpidos por la llegada al poder de Benito Mussolini en 1938, que publicó el Manifiesto para la Defensa de la Raza, que prohibía que cualquier persona judía estudiara, tuviera una carrera académica, ejerciera una profesión o tuviera un puesto. Esto, junto con el inicio de la Primera Guerra Mundial, obligó a Rita a abandonar la Universidad de Turín, y en marzo de 1939 se mudó a Bruselas para continuar con sus estudios en el Instituto de Neurología. Durante este tiempo, no perdió el contacto con Joseph Levy, el cual seguía apoyándola en sus investigaciones, ya que tenían contacto frecuente porque vivía en una ciudad muy cercana dentro de Bélgica. Pero tampoco duró mucho en Bruselas, no le duró mucho su estancia ahí, ya que ante la invasión inminente de Bélgica por Hitler, se tuvo que mudar otra vez a Turín en 1940. Donde pues seguía sin tener acceso a la universidad y mucho menos a un laboratorio. Entonces, en lugar de rendirse y dejar su investigación hasta donde había llegado, lo que hizo fue construirse su propio laboratorio en su cuarto. Esto con un pequeño microscopio, con su microtomo y con un montón de cosas que encontró en su casa, como agujas de coser o pinzas de relojero. Y así continuó su investigación con la misma pasión que siempre. Para 1942, otra vez Rita y su familia tuvieron que huir, esta vez de las bombas. Fueron a una casa rural en el campo italiano, donde volvió a restablecer su laboratorio casero. Y bueno, aquí para conseguir el material biológico que necesitaba, pues se montaba en su bicicleta y se iba a recorrer las granjas vecinas, donde les compraba los huevos fecundados de pollo. Y bueno, ya que regresaba y hacía sus experimentos, los restos comestibles que quedaban, los usaba para preparar alimentos, y eso comían ella y su familia. Durante este tiempo, su mentor, Joseph Levy, le presentó un artículo de un embriólogo de la Universidad de Washington, Victor Hamburger, que le interesó mucho y en el que Rita se inspiró para hacer su investigación, que más adelante veremos que fue muy relevante en su trayectoria científica. Un año después, en 1943, ante la invasión del ejército alemán a Italia, otra vez se vieron obligados a huir. Esta vez se fueron al sur de Florencia, donde permanecieron hasta el final de la guerra. Bueno, pero entonces, ¿de qué iban estos experimentos de Victor Hamburger? Bueno, ambos estaban interesados en la relación entre el sistema nervioso central en desarrollo y sus objetivos periféricos, es decir, cómo el sistema nervioso central iba a inervar las extremidades a través del sistema nervioso periférico. Lo que Víctor hacía era cortar una de las extremidades del pollito y observar lo que sucedía. Víctor y Rita, o sea, Rita Levy, en cuanto vio este artículo, descartó la conclusión a la que había llegado Víctor y se le ocurrió una hipótesis totalmente opuesta, donde ella proponía que en vez de que hubiera una falla en la diferenciación o especialización cuando cortaban las extremidades, se debía a un proceso degenerativo. Para resolver estas discrepancias, Victor Hamburger le invitó cordialmente a trabajar con él. Durante su estancia en la Universidad de Washington, pues descubrieron varias cosas. Primero, que la muerte neuronal durante el desarrollo es normal y que la extirpación de los miembros aumenta la cantidad de muerte neuronal. Esto a su vez los llevó a descubrir y a proponer una hipótesis donde decían que las células necesitan señales de retroalimentación para sobrevivir y que necesitan que el tejido diana, a donde se van a dirigir, también emita señales para que puedan guiarse y sobrevivir. Esto también Rita, observando esto, propuso otra hipótesis, donde al haber una baja de señales o una falta o una ausencia totalmente, pues había muerte celular, que es lo que hoy conocemos como apoptosis o muerte celular programada. Todo este trabajo llevó a confirmar que las hipótesis iniciales de Rita, que propuso muchos años antes, eran reales, o sea, que era lo más acercado a la realidad.
Bueno, ¿qué más pasó durante esta fructífera estancia en San Luis? Bueno, además de todos estos experimentos anteriores, Víctor Hamburger le presentó los resultados de uno de sus estudiantes de posgrado, Elmer Wecker. Lo que hacía Elmer era, aquí tenemos un pollito normal, era implantar, este es el pollo normal, implantaba un tumor en los embriones de pollo, y lo que él observó es que todos estos nervios, fibras sensoriales invadían el tumor del ratón. Cuando Rita vio esto, le pareció muy interesante y decidió retomar y repetir algunos experimentos. Repitieron este experimento como tal y después en secciones seriadas lo tiñeron con la tinción de Golgi y Rita observó los circuitos neuronales que formaban los nervios alrededor del tumor. Una vez que lo analizó más detenidamente, se dio cuenta de que estos tejidos tumorales inducían a la hipernervación, es decir, un aumento en la inervación de los órganos internos. Esto incluso lo observaron en tejidos que estaban mucho más alejados del tumor, que no estaban implantados como tal. Esto le llevó a Rita a proponer que esta hipótesis de que esto es la diferenciación de todas estas células nerviosas. ¿Cómo lo iba a comprobar? Muy ingenioso, que era separar físicamente el tumor de los tejidos del embrión. Esto lo hizo a través de colocar el embrión sobre esta capa que se llama corión. Aquí colocó el embrión, que estaba físicamente separado del pollito, y lo único que compartían era el suministro sanguíneo. Y lo que observaron fue exactamente lo que sucedió con la implantación directa de los tumores, que había una hipernervación en los órganos del pollito. Esto era una prueba, pues, inequívoca, o sea, no había falla de que sí era un factor difusible. Y bueno, para replicar estos experimentos intentaron hacer un extracto del tumor y ponérselo a los embriones, pero pues no fue tan exitoso, fue un pequeño fallo. Viendo que esto era muy complicado y muy difícil de llevar a cabo, a Rita se le ocurrió que la solución más práctica y sencilla era pues hacer cultivos in vitro de los embriones y aplicarle los extractos del tumor. Y bueno, entonces retomando, después de la guerra, Rita viajó a San Luis, a la Universidad de Washington, y lo que iba a ser una estancia como de un semestre, algo muy corto, duró casi 30 años, donde podemos ver que fue una relación muy fructífera con Víctor Hamburger, donde descubrieron muchas cosas, entre ellas ya empezaban a vislumbrar el NGF. Bueno, cuando se dio cuenta de esto, Rita, de los cultivos, pues lo que hizo fue tomar un par de ratones con tumores, esconderlos en su bolsa, muy bien guardados, subirse a un avión e ir hasta Brasil, al Instituto de Biofísica en la Universidad de Río de Janeiro, donde con una de sus ex estudiantes, Herta Meyer, que era experta en cultivo celular, pues plantearon todo un sistema in vitro para los embriones. Y estos experimentos que realizaron en Brasil, en 1952, permitieron identificar el NGF. Aquí, ¿no? Real, pero no sabían qué era. Entonces, un año después, en 1953, regresa a San Luis, donde Stanley Cohen, un bioquímico que se acababa de unir al grupo de Víctor Hamburger, pues se juntó con ella para realizar una caracterización bioquímica a partir del sistema in vitro que Rita ya había establecido acá en Brasil. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, esto es una de las partes más interesantes. Como no tenían ni idea qué era, entonces primero querían distinguir entre si era un ácido nucleico o una proteína. Para esto, Arthur Komberg, otro bioquímico, les sugirió que usaran veneno de serpiente. Esto porque el veneno de serpiente es rico en fosfodiesterasas y destruiría todos los ácidos nucleicos. Lo que ellos esperaban ver es que no hubiera un crecimiento o que destruyera los tejidos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando le agregaron el veneno de serpiente a los cultivos del embrión, vieron esto, un aumento de procesos neuronales exacerbado, o sea, mucho más que, por ejemplo, con este acá, que era el extracto del tumor. Eso fue algo que no se esperaba. Pero en lugar de tirarlo y decir lo que queríamos, vamos a hacer otra cosa, pues les pareció curioso y decidieron seguir investigando. Pero para aislar, pues este factor que todavía desconocían qué era, necesitaban muestras más grandes y el veneno de serpiente, pues era costoso y algo complicado de conseguir.
Fue aquí donde a Stanley Cohen se le ocurrió que el análogo de las glándulas de serpientes de veneno en los mamíferos, específicamente en los ratones, eran las glándulas salivales. Y otra sorpresa fue que estaba totalmente en lo cierto, que es una fuente muy rica en NGF. Y debido a esta alta concentración, en 1960 fueron capaces de aislar y purificar esta molécula y que posteriormente probaron que era, en efecto, una proteína. Y bueno, ahora que ya sabían que existía el NGF, que ya sabían qué era el NGF, hacía falta probar su eficacia biológica, o sea, cómo funcionaba en el organismo. Y bueno, para esto a Rita se le ocurrió algo muy curioso, la inmunosimpatectomía. Ella no lo nombró así en ese momento, pero en palabras más simples es crear anticuerpos anti-NGF que después se los inyectaron a ratones recién nacidos y una vez dentro, estos anticuerpos iban a unirse a la proteína del NGF y a inhibir su acción. Cuando sucedió esto, observaron que los ratoncitos pues casi no tenían sistema nervioso simpático, pero que los otros órganos y tejidos no estaban afectados. Esto se veía más o menos así, como esta imagen de acá. Estos marcados con una C son el grupo control y esto es el experimental. Y como vemos, pues sí son abismalmente diferentes, sobre todo pues en el volumen. Esto porque el NGF no ejerció su acción de factor de crecimiento, ¿no? De proliferación y desarrollo. Y bueno, esta técnica es una manera muy elegante y muy simple de demostrar la función de estas proteínas, cosa que después se observó en los ratones knockout para el NGF. O sea, cuando llegó a ese punto donde hicieron los ratones knockout, vieron exactamente lo mismo que Rita ya había propuesto con los anticuerpos. Algo muy interesante. Bueno, después, dentro de toda esta época, estuve viajando mucho entre Italia y Estados Unidos. En 1962 volvió a Italia, a Roma, para establecer el Instituto de Biología Celular en Roma. 7 años después, regresó definitivamente a Italia, donde asumió la dirección del Instituto de Biología Celular del Centro Nacional de Investigación en Roma. Casi 20 años después de que Stanley Cohen descubriera el factor de crecimiento epidermal, EGF, que fue como la pieza final para demostrar la eficacia, la función y la importancia de las neurotrofinas. Entonces, por estos descubrimientos, a Rita y a Stanley les otorgaron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1986. Pero a Rita no le bastó con un Nobel. Ella también estaba interesada en la parte social y en 1992 fundó, junto con su hermana Paola, una organización benéfica para promover la educación de las mujeres. Esta lleva su nombre y se dedica principalmente a promover las carreras científicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y sobre todo en regiones menos favorecidas como África. Algunos años después, casi 10, fue nombrada senadora vitalicia de la República Italiana en 2001. Esto debido a todos sus méritos en el ámbito científico, lo que la convirtió en parte de las decisiones nacionales sobre la ciencia y la tecnología que pues, son muy relevantes en un país. Cuando ya tenía más de 90 años, en el 2002, fundó el Instituto Europeo de Investigación del Cerebro, que lleva su nombre ahora en honor a todas las aportaciones que hizo. Cuando tenía más de 100 años, todavía se la podía ver en los pasillos del Instituto de Investigación del Cerebro. Esto, pues, proponiendo nuevos experimentos, teniendo nuevas ideas, formando nuevos científicos. Y por las tardes también alimentando las vocaciones científicas. Así siguió todos los días hasta que el 30 de diciembre de 2012, cuando tenía 103 años, pues falleció lamentablemente. Y aunque Rita ya no vive con nosotros, ha transferido su conocimiento, su entusiasmo y su pasión a todos los jóvenes científicos y sobre todo a las jóvenes científicas que seguramente continuaremos en la búsqueda de las funciones biológicas del NGF. Y bueno, ahora vamos a hablar de la vida científica después del NGF. Doctora Nidia, su audio no se escucha. Perdón, gracias. Sí, gracias, Gaby. Perdón. Entonces, bueno, les comentaba que
Bueno, agradecemos a Gaby Reyes por su valiosa contribución, porque efectivamente no podíamos hablar del NGF sin hablar un poco de Rita Levi. Entonces, realmente ese descubrimiento cambió el mundo en el que vivimos, cambió muchos de los paradigmas que había en ciencias. Y bueno, la vida científica después del NGF. Déjenme. Ok. Entonces, es importante la descripción del NGF porque a partir de aquí, bueno, se abrió una nueva descripción de la comunicación intercelular. A partir de esta descripción, bueno, se sabe que hay factores solubles que son señales instructoras que van a favorecer muchos procesos, pero principalmente el desarrollo. Y también que una sola molécula va a estar implicada en distintos procesos biológicos. A la fecha se conoce, bueno, cientos de factores de crecimiento, las que se tiene identificado la célula diana en la que se procesan y también las funciones que realizan en estas distintas células. Entonces, ya se hace cada vez una mezcla más compleja, pero mucho más interesante, que trata de explicar distintos procesos biológicos. A partir de aquí, bueno, está un poco lento. Okay. Bueno, ¿qué es el NGF? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, voy a partir de una forma simplista, sencilla, hasta un poco más complejo. Bueno, el NGF, debido a estas descripciones que realizó Rita Levi con todos los colaboradores, bueno, que vieron que era un factor soluble que favorecía el crecimiento neural. Y en función de eso, bueno, le pusieron tal cual factor de crecimiento nervioso. Ese factor de crecimiento nervioso, si nosotros vemos, bueno, a lo mejor una revisión muy general, podemos ver que está, bueno, localizado en áreas olfativas, en hipocampo, corteza, pero prácticamente está distribuido por todo el sistema nervioso. El NGF tiene su receptor directo, que es el TRKA. Aquí lo podemos ver en la imagen. Pero es muy importante porque esta asociación va a ser importante para la supervivencia, desarrollo, crecimiento y proliferación y mantenimiento de las neuronas. Si quieres, tú pásale, Gaby. La que sí. Creo que ahorita tú Okay. Se quedó. Ok. Entonces, está más... ¿ya cambió? Sí. Ok. Creo que de mi control va a ser más lento Ajá. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, pero a partir de la descripción del NGF, se siguieron describiendo otras neurotrofinas que ahora forman parte de la familia de las neurotrofinas. Esta superfamilia comprende el factor de crecimiento nervioso como tal, el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, la neurotrofina 3, que aquí está descrita, NT3 y NT4. Sin embargo, esta familia ha crecido, ha aumentado, bueno, NT4 la podemos encontrar como NT4 o NT5, que son homólogas, y también por ahí están las neurotrofinas 6 y 7, que no se han descrito solo están descritas en peces, pero no en mamíferos. Pero, bueno, se han descrito en función precisamente de la homología de estas moléculas. Y cada una de estas neurotrofinas tiene su propio receptor. Como lo podemos ver en la imagen, NGF, bueno, se une directamente al receptor TRKA, que es una tirosincinasa. La T proviene de tropomiosina, pero esta tropomiosina es un receptor tirosincinasa. TRKB, que es el receptor específico para la neurotrofina 4 y BDNF, y TRKC, específico para la neurotrofina 3. Pero un aspecto muy importante que también, casi a la par de la descripción del receptor TRKA, se describió también P75, que es un receptor de baja afinidad para neurotrofinas. Podemos decir de manera general que estas neurotrofinas, bueno, van a participar, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, en el crecimiento, diferenciación, que es muy importante durante el desarrollo,
mantenimiento celular, crecimiento axonal y, bueno, no se diga la plasticidad. Pero también algo interesante es que va a mediar funciones muy opuestas, como es ese crecimiento, desarrollo y versus la apoptosis. En la que sigue, por favor. Okay. El NGF es un complejo proteico que desde su síntesis, cuando es una forma no madura, bueno, se sintetiza como una pre-pro-neurotrofina. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan en la imagen, bueno, estas neurotrofinas, está el NGF, BDNF, neurotrofina 3 y neurotrofina 4, marcada en los rectángulos azules. Pero le anteceden los propéptidos y antes de él está también un rectángulo blanco. En la que sigue, en la diapositiva que sigue, vamos a observar cómo es su síntesis. Ok. Para su biosíntesis, bueno, es el proceso celular. Todas estas neurotrofinas se sintetizan desde el retículo endoplasmático rugoso, se sintetizan como pre-proneurotrofina, que es lo que estamos señalando en la parte superior. Ajá, ahí donde está señalando, exacto. Y conforme va madurando, conforme va migrando a través del complejo de Golgi, estas formas inmaduras van madurando a través de esas cortes de señales. Perdón. La diferencia que pueden observar entre la imagen de arriba y en la imagen inferior es que hay dos vías de maduración. Una maduración es intracelular y otra extracelular. Pero lo que es importante remarcar aquí es que, como lo pueden ver en la imagen de arriba, puede liberarse ya como una neurotrofina madura, y les digo esto hablando de las 4 neurotrofinas, o puede liberarse como una proneurotrofina, que es lo que estamos viendo representadas como bolitas naranjas con azules, y ya en el espacio extracelular también puede madurar y puede escindirse esa proteína. Esto se va haciendo cada vez más complejo, pero a la par mucho más interesante, porque el receptor, les comentaba que quería platicarlo de lo más sencillo a lo más complejo. Este receptor, P75, se le llama receptor de baja afinidad para neurotrofinas. Este receptor va a ser capaz de reconocer tanto a todas las neurotrofinas, como lo están viendo señalados en la imagen de la derecha, en la que vemos ahí las formas maduras que van a ser reconocidas tanto por su propio receptor como por el receptor de baja afinidad para todas ellas. Pero además, P75 es capaz de reconocer estas neurotrofinas no maduras, es decir, como proneurotrofinas. Y todo esto, imagínense, o sea, el factor de crecimiento nervioso, a partir de activando el receptor P75, que al rato lo hacemos más complejo, va a tener ciertas funciones, pero la proneurotrofina, factor de crecimiento nervioso, va a tener unas funciones distintas. Entonces, aquí ya vamos haciendo esta mezcla de una amplia variedad de funciones que pueden desarrollar las neurotrofinas y aún más a partir de su receptor, este receptor tan famoso, bueno, tan importante, que es P75. En la que sigue. Eso es la siguiente parte que se complica. Si ya estamos multiplicando las combinaciones de las neurotrofinas, las proneurotrofinas, también se puede hacer más complejo a partir de todos los vínculos que se pueden formar entre los receptores, porque se forman homodímeros o heterodímeros entre los receptores. Pero si se fijan, para el TRKA, para el receptor TRKA, que es la primera parte, ya hay una gran combinación de moléculas, de sitios de unión, y que obviamente van a estar mediando distintas funciones. Aquí estamos viendo solo, bueno, algunas diferencias del receptor TRKA, TRKB, TRKC, y hasta ahorita P75 solo estamos viendo
este receptor con este dominio de muerte celular intracitoplasmático. En la que sigue. Entonces, es por eso que no es de extrañarnos que toda esta secreción, maduración y unión de las neurotrofinas con sus propios receptores o con las distintas combinaciones de estos receptores, porque como lo pueden observar en la imagen, bueno, se forman dímeros. Pueden ser homodímeros o pueden ser heterodímeros. Aquí no se ve, pero TRKA puede formar un heterodímero con P75. Entonces, aumentamos la gama de funciones, de vías de señalización que se pueden desencadenar a partir de estas moléculas. Entonces, les comentaba, no es de extrañarnos que a NGF se les haya atribuido funciones tan diversas como lo vemos en la columna izquierda, que es activación, diferenciación, proliferación. Bueno, aquí no viene muerte celular, que también es un aspecto muy importante. Participan en la transición, me gustaría que pusieran atención en la segunda imagen, en el segundo escalón que dice, transición mesenquimal, o sea, son miofibroblastos, pero esos miofibroblastos son una forma inmadura celular, unas formas celulares que van a participar en procesos de regeneración. Bueno, células del endotelio que van a estar, pues, obviamente en los vasos, monitoreando todo el sistema. Y las últimas 3 células, pues células del sistema inmune que van a estar regulando también las vías de la modulación, la inmunomodulación era la palabra que quería mencionar, la regulación del sistema inmune. En la que sigue. Okay. Entonces, cuando se describió P75, como se puede ver en la imagen, bueno, vemos también que hay distintas funciones y lo que les comentaba, mismo P75 puede formar un heterodímero con TRKA, a partir de la cual se va a unir NGF para dar la señal de supervivencia y crecimiento neuronal. Si lo vemos, la combinación de P75 y sortilina, esta unión, estos heterodímeros, van a ser capaces de reconocer a la forma inmadura de este NGF, que es pro-NGF, y va a inducir muerte celular. Pero incluso si P75 se une con otros receptores como NOGO o LINK2, NOGO significa de no va. Entonces, van a ser moléculas que van a inhibir la regeneración. Y si, así como lo mencionaba Gaby, en el origen pues no se sabía muchos de los mecanismos, no se conocían los mecanismos de apoptosis, que es la muerte celular programada. Pero la muerte es tan importante, es un aspecto biológico tan importante como la vida, como el crecimiento. Y para que también la teoría neurotrófica explica precisamente esto, que durante el desarrollo hay muchas neuronas que tienen que dividirse, tienen que desarrollarse y se establecen las comunicaciones, las interacciones, pero después muchas de estas neuronas deben morir, o sea, es parte del desarrollo. Hay crecimiento de más, pero luego se degeneran y es parte de la remodelación. Cuando hay regeneración de tejidos también es importante llevarse las células que no están en buen estado. Hay necrosis, necroptosis, dependiendo de todas las señales que reciban. Y entonces la muerte la muerte es un aspecto entonces importante que va a participar tanto en el desarrollo de un organismo como en la regeneración de un tejido. Y entonces aquí ya vamos maleando, como sensibilizando más estas funciones de P75. Si lo vemos en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdone que está tomando agua. P75 puede dirigir señales de muerte celular, de supervivencia, puede dirigir señales de inflamación, o sea, a partir de ese receptor,
Y un aspecto que, bueno, como yo durante la maestría y el doctorado trabajé con una proteína del citoesqueleto que es GFAP. Entonces, eso me interesa mucho porque para que una célula participe en procesos regenerativos, también tiene que remodelar su estructura, tiene que remodelar su citoesqueleto. Y bueno, P75 también está implicado a partir de las distintas vías de señalización para moldear esas células. Y también puede interrumpir el ciclo celular o de plano inducir a muerte. Entonces, esta imagen de la derecha me pareció particularmente interesante porque ya hablamos que hay, a ver si alcanzo a explicarme, hay una amplia variedad, gama de neurotrofinas con distintas combinaciones maduro e inmaduro. Luego, hay una amplia variedad, una amplia gama de receptores que van a estar extracelularmente. Pero después va a haber otra amplia gama de proteínas que van a transducir la señal y que dependiendo de estos mensajeros intracelulares, dependiendo de estas asociaciones con la región intracelular de P75, va a desencadenar otras tantas funciones. En la que sigue. Entonces, ¿qué sabemos del NGF? Voy a tratar de dar pinceladas solo por mostrar lo que se conoce un poco sobre NGF, pero como lo van a ver en las imágenes, pues es una molécula que todavía sigue en crecimiento, con muchas aplicaciones, con mucho que interrogar, que investigar. En la que sigue. Ay, perdón. Bueno, ¿qué sabemos? Que NGF es una molécula pleiotrópica, es decir, que tiene acción sobre distintos tipos celulares. Pleiotrópico es un término que generalmente se le da a las citocinas, cuando se separaban las terminologías de citocina y factor de crecimiento. Y factor de crecimiento se definía como una molécula que actúa localmente. Pero bueno, ahora se sabe que NGF también está en plasma, está en una gran cantidad de fluidos y que tiene una actividad sobre distintos tipos celulares. Y que también una sola molécula va a tener respuestas diversas y tan opuestas dependiendo de las señales que reciba. En la que sigue. Ok. Aunque se describió el NGF como un importante factor de crecimiento que promueve el crecimiento neural, nervioso, también se sabe que participan en el amor romántico, las personas que están enamoradas expresan NGF, en ovulación también van a regular la ovulación, van a mediar dolor, regeneración, regular el sistema inmune y también van a participar en procesos de aprendizaje y memoria. En la que sigue. Bueno, se ha descrito que en el amor romántico, bueno, hay presencia de NGF solamente durante el primer año de enamoramiento. Es algo bastante interesante que ahorita lo retomamos. El NGF participa en el dolor, pero de alguna forma el NGF que está en plasma, bueno, va a colaborar con los opioides para sentirnos enamorados, para que las cualidades que no queremos ver en la otra persona, bueno, las maquillemos y eso que estamos cegados, bueno, finalmente el enamoramiento tiene muchas implicaciones sociales, pero por supuesto también es un proceso natural que va a determinar la procreación y la reproducción de la especie. Entonces, NGF está implicado en el amor romántico. La que sigue. Hay dos tipos de ovulación. Hay una ovulación espontánea y una ovulación inducida. En la ovulación espontánea, bueno, durante los ciclos, durante los ciclos hormonales, bueno, en esa ovulación espontánea es una ovulación constante, periódica, pero hay animales en los que, o hay especies en las que no tienen esas ovulaciones cíclicas, y que esa ovulación directamente es inducida después del coito. En ese sentido, bueno, se ha descrito la presencia de NGF en semen. El NGF es capaz de enviar señales al sistema nervioso y de esta manera
inducir a la ovulación en las hembras. La que sigue, por favor. En aprendizaje y memoria. Bueno, sí, ya hemos comentado, bueno, que de forma general NGF también participa y, bueno, las neurotrofinas en general participan en el brote y remodelación de las conos neurales, en la conexión sináptica también. Entonces, todas estas sinapsis, toda esta remodelación de sinapsis también está altamente involucrada en procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, las neurotrofinas también hay un gran campo de estudio en el que tratan de explicar y ver los procesos de señalización para favorecer el aprendizaje y la memoria. Bueno, en este artículo en particular, pues, hablan de la importancia de las neurotrofinas y proneurotrofinas para regular este aprendizaje. ¿En la que sigue? También, como lo podemos ver en esta imagen, bueno, las esferitas verdes son moléculas del factor de crecimiento neural, nervioso. Vemos cómo hay distintas células que son capaces de secretarlo. Y las flechitas rojas, bueno, ahí están indicados en la parte superior. Vemos cómo P75 está representado con una flechita roja, que está presente en macrófagos, monocitos y, bueno, linfocitos en general. La expresión de NGF, bueno, y la NGF está, bueno, involucrado en la producción y síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, medían la respuesta inmune y que también va a ser muy importante durante procesos inflamatorios. La que sigue. El NGF va a mediar dolor, picazón, inflamación y alergias. Entonces, un aspecto que también me pareció muy interesante de lo que comentaba Gaby es que la serendipia, que estaba así titulada una de las diapositivas que nos mostró Gaby, aquí, cuando quisieron probar el veneno de la serpiente, se utilizó el veneno para eliminar las fosfodiesterasas, para eliminar el DNA, pero se dieron cuenta que era una fuente rica de NGF. Y a partir de ahí, también ya se describió que en la saliva de los ratones habían NGF y que son moléculas que no forman parte de las enzimas digestivas, sino que la función va a ser generar dolor, sobre todo va a estar presente, más abundante en machos, en conductas agresivas, para cuando un macho se vea atacado, bueno, el ratón va a morder y va a inducir un dolor en la víctima, pero a partir de las moléculas del NGF. Entonces, bueno, a partir de estas observaciones, han aprovechado y han utilizado bloqueadores de NGF para tratar dolor en enfermedades, en distintas enfermedades crónicas. ¿La que sigue? Y bueno, ya acercándonos al proceso regenerativo, al proceso reparador, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico son por excelencia células promotoras de la reparación, de la regeneración. En sistema nervioso central no hay células de Schwann y por eso es un poco más, bueno, no por eso, hay una gran cantidad de eventos que lo van a limitar. Pero en sistema nervioso periférico las responsables de favorecer la regeneración son las células de Schwann. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las células de Schwann son células que van a secretar una gran cantidad de neurotrofinas, expresan P75 y, bueno, la función que señalan en este artículo es que también tienen la capacidad de fagocitar, tienen la capacidad de eliminar las células muertas para limpiar la zona de lesión y una vez que está limpia y se ha restaurado, entonces se van a mielinizar, van a secretar factores de crecimiento y van a promover el crecimiento y la regeneración de esa neurona. ¿En la que sigue? Okay. Y también la glía envolvente del bulbo olfatorio. La glía envolvente, bueno, uno pensaría que, bueno, NGF está distribuido por diversas zonas y P75 también está ampliamente distribuido, pero muy localizado en zonas de regeneración, en zonas donde la plasticidad celular es importante.
Y una de estas zonas es el sistema olfatorio. En el sistema olfatorio es importante la constante regeneración de nuestras neuronas olfatorias, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Las células que vemos en color naranja son las neuronas olfatorias. Las células de glía envolvente son esas células que dice OS, bueno, ahorita Gaby las va a señalar, las células rositas, atrapan paquetes de axones, favorecen la regeneración y acompañan a esas neuronas olfatorias a sus células blancos, que es en la región de las capas nerviosas glomerular del bulbo olfatorio. Entonces, estas células de glía envolvente también se han caracterizado y se han estudiado ampliamente por sus propiedades promotoras de la regeneración y expresan P75. ¿En la que sigue? Okay. Pero no solo eso, ya aterrizando un poco lo que nos interesa investigar en el laboratorio es que hay un fenotipo promotor de la regeneración y que este fenotipo va a estar ampliamente distribuido por todo nuestro organismo. En el corazón hay células con morfología de fibroblastos, miofibroblastos, que era la imagen que les decía que fijaran su atención. En el hígado también están las células estelares hepáticas. Estas células estelares hepáticas son células que son capaces de activarse y al activarse promueven la regeneración en el hígado y esas células expresan P75. Lo mismo el miofibroblasto, en el riñón igual, en páncreas también hay células estelares hepáticas. ¿Y en la que sigue? Okay. Es la integración de estas células que están ubicadas en distintas regiones, pero coinciden todas en que expresan P75, GFAP, muchos de los marcadores, muchas de las citocinas que están implicadas en procesos de inflamación y de reparación de heridas. ¿En la que sigue? Bueno, y muy importantemente también, dado su importancia y su impacto, bueno, células precursoras, células troncales, también expresan neurotrofinas y el receptor de baja afinidad para neurotrofinas. En la que sigue, entonces, después de este panorama, de esta, así como les decía, pinceladas de algunas de las funciones que realiza NGF, bueno, podemos ver que hay distintas fuentes que van a sintetizar NGF, que estas funciones van a estar muy bien señaladas, muy bien identificadas y que es muy interesante ver en todos sus procesos en los que participa. En la que sigue, las células troncales mesenquimales, que es el tipo celular que trabajamos ahora en el laboratorio, bueno, nos interesan bastante porque también son células candidatas para aplicar en terapia regenerativa, en medicina regenerativa. Esas células troncales mesenquimales, no es de extrañar, también expresan P75, un sinónimo de P75 es el CD271, expresan neurotrofinas y comparten muchas de las funciones con todas estas células promotoras de la regeneración. Pero lo interesante es que estas células troncales mesenquimales, bueno, además de favorecer, como lo podemos ver en esta imagen, angiogénesis, quimioatracción, inmunomodulación, esas células no son rechazadas por el sistema inmune, al contrario, neuroprotección, inducen el crecimiento de neuritas. Entonces, gracias a todas estas virtudes que se han detectado en las células troncales mesenquimales, es por lo que hay mucho interés en estudiarlas y poder aplicarlas, como les comentaba, en medicina regenerativa. ¿En la que sigue? Ok. Otra más. ¿La que sigue? Ok. Entonces, pues, finalmente, las células troncales mesenquimales, está bien esa, Gaby. Por sus aplicaciones, bueno, hay mucho interés en aplicarla en enfermedades neurodegenerativas, ya que se ha analizado que estas células contribuyen, como viene aquí, a la composición de la matriz extracelular, la remodelan, secreta factores neurotróficos, inducen neurogénesis
por una parte se afirma que ellas son capaces de diferenciarse in situ, pero por otra parte de secretar los factores neurotróficos que inducen la diferenciación de las células endógenas. Y también, bueno, disminuye la inflamación, regula estos procesos inflamatorios y bueno, eso permite el crecimiento de neuritas. Entonces, ya para terminar, en la que sigue, hay mucho que estudiar. Si bien P75 tiene muchas funciones duales, no se puede estudiar así de manera lineal, porque hay muchos factores que se deben considerar, pero definitivamente es una molécula muy interesante. Y bueno, todo esto fue gracias a Rita Levi, que se animó a explorar, que tuvo pasión por esta molécula, por investigar cómo, de qué dependía el crecimiento de estas neuronas sensitivas. Y bueno, aunque esta molécula lleva más de 60 años de estudio, aún falta mucho por conocer. Y bueno, al igual que el NGF, también Rita Levi nunca dejó de sorprender con todo su entusiasmo. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nidia y estudiante Gabriela Estefanía. Muchas gracias por su presentación. Tenemos 2 preguntas en el chat. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer saber o escribirlo por medio del chat. La primera pregunta es, ¿se sabe en qué regiones se produce NGF durante el enamoramiento para ejercer ese efecto irracional de percepción en la pareja? ¿Tú te acuerdas, Gaby? Lo que sé, lo que venía en el artículo, es que está presente en el plasma, en la sangre. ¿Pero tú te acuerdas? No exactamente, pero pues suponiendo algunas cosas, pues en el hipocampo podría ser, pero igual como se produce en muchas células, pues, y está en el plasma, no sabría pues decir exactamente dónde. Y el artículo pues tampoco hacía mucha referencia tanto a la ubicación anatómica, sino más bien a las funciones que tenía sobre como el proceso fisiológico del enamoramiento y del dolor. Sí, de hecho, a propósito, que sí es una pregunta también, sí, hay muchas interrogantes que quedan muy abiertas, ¿no? Pero, por ejemplo, el NGF presente en semen sí es capaz de viajar hasta la hipófisis para promover la liberación de las gonadotropinas y desencadenar, bueno, todo el proceso de ovulación. Entonces, sí es una molécula capaz, eso no lo mencioné tampoco, pero cuando se secreta, bueno, se secretan las neurotrofinas, llegan sus células blanco, reconoce al receptor y esa interacción de neurotrofina con el receptor se internaliza al interior de la célula y viajan por todas las neuronas. Entonces, es capaz de desplazarse grandes distancias, interviniendo en estas estructuras cerebrales. Okay. Pero muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Noemi García y pregunta, al inhibir el NGF para tratar el dolor en enfermedades crónicas, ¿causa efectos secundarios? También es una pregunta muy interesante porque justo eso es lo que se está analizando. Sí se hace tal cual, se trata el dolor, se administra localmente y sí se ve que, pues sí, se trata el dolor. Pero la aplicación debe ser pues muy estudiada, muy localizada precisamente por esto, por todas las funciones que puede desencadenar NGF, sí podría dar una respuesta no deseada, ¿no? Entonces sí deben de estudiar, se estudia bien el sistema y sí se aplica, pero sí con esas precauciones, precisamente por la amplia gama de funciones que desempeña. Ay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público de manera general y que no sea mediante el chat? Yo tengo una pregunta, si se puede. Hola, doctora. Hola Alejandro. Mi pregunta tiene algo que ver con del enamoramiento, algo relacionado. Se ha probado
en ratones que esta neurogénesis en el bulbo olfatorio tiene que ver con el apego emocional, con las crías. Entonces, tendrá algo que ver en los estados afectivos del enamoramiento, que haya neurogénesis en el bulbo olfatorio, en el proceso de reconocimiento de la pareja y el proceso de relaciones afectivas. ¿Hay algo ahí involucrado? Sí. Digo, definitivamente sí, no sabría responder los mecanismos o las vías por las cuales se lleva a cabo esta interacción, pero lo que acabas de mencionar es muy importante porque de hecho el bulbo olfatorio está mucho más desarrollado en roedores, precisamente por esta importancia que tienen en reconocer la pareja, reconocer el cuidado de las crías, y obviamente en nosotros también, sí, el IP75 está regulando este crecimiento, está regulando esta comunicación del sistema olfatorio, bueno, todo el sistema olfatorio. Entonces, me atrevo a decir que por supuesto que sí está relacionado. ¿Mande? Sí, o que el sistema olfatorio está muy, muy imbricado con el sistema límbico, toda la parte. Exacto. Sí, sí, y algo que nosotros creemos que estamos enamorados, pero pues, se puede explicar con interacciones moleculares, ¿no? Que sí, y es tan importante porque todos esos procesos, esas neurotrofinas, también están relacionadas, o sea, con el sentirse enamorado y también con procesos de depresión. O sea, hay quien se desenamora y, bueno, se le pasa muy rápido, pero hay otros que llegan al suicidio. Entonces, definitivamente está alterado ya el sistema molecular, ese sistema de señales que sí, que no les es fácil superar a algunas personas el desenamoramiento. Entonces, sí, ahí es un campo también muy, muy interesante. Doctora, muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta, aparte de felicitaciones para su presentación. Nos comenta Omar Rentería, de acuerdo a todos estos datos que nos dan, ¿la grelina entonces puede promover una regeneración general a través de una señalización en cascada en la que se ven envueltos estos factores neurotróficos? ¿No? Sí, la verdad no sabría, no he visto directamente el mecanismo de interacción de grelina con neurotrofinas, pero lo podríamos investigar, lo podríamos revisar. Sí, la verdad que las neurotrofinas están ampliamente distribuidas, pero sí, fíjate que nunca lo había asociado con grelina. Sí, lo revisamos, Omar. Otra pregunta acaba de llegar, Javier Alfaro, felicita a la doctora y a los presentantes. Dice que es muy interesante el tema, en el cual pregunta, ¿puede llegar a existir un exceso de NGF en un organismo? De ser así, ¿cuáles serían sus consecuencias? Gaby, ¿tú quieres responder? Pues sí, sí, está bien, no pasa nada. ¿Puede llegar a haber un exceso? Pues probablemente sí, como veíamos en el experimento del tumor, lo que produce un exceso de NGF, principalmente pues por cáncer, una sobreexpresión de esta proteína podría causar una hipernervación, como ya vimos, o sea, mayor sensibilidad, supongo, y pues sí, la consecuencia sería un aumento en las inervaciones de los órganos, sobre todo tanto los que están cercanos, pero también se puede dar en lejanos, porque ya vimos que es un factor difusible. Y pues, no sé. Sí, muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, les agradezco a las ponentes su presentación. Comentario, Gaby. ¿Mande? En este sentido del NGF, cuando el NGF se descubre históricamente, pues sí, se descubre en tejido nervioso, pero todos los avances en torno al NGF muestran que realmente son muchos tejidos los que pueden producir y secretar NGF. En ese sentido, esta característica de que pues realmente puede ser una pleiotrofina, un factor muy generalizado, que bueno, se sigue llamando NGF porque así se describió, pero pues se sabe que el páncreas produce NGF, que los adipocitos producen NGF, que diferentes tejidos pueden producir y secretar NGF como un factor de supervivencia
pues casi inicial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, por eso, a pesar de de que ya pasaron varios años de su descubrimiento, se sigue estudiando al NGF porque, pues, sus implicaciones funcionales son realmente muy amplias, ¿no? Está esta idea que resulta interesante en la parte del enamoramiento, pero pues también hay papeles en la regulación metabólica, hay papeles, tiene un papel incluso en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, pues por eso se sigue estudiando el NGF y bueno, yo agradezco la participación tanto de Nidia como de Gaby Reyes, al retomar este tema del factor de crecimiento nervioso. Y bueno, evidentemente también agradecemos la asistencia de todos los interesados y también a Gaby por coordinar esta sesión, Gaby Cameros, ¿sí? Y pues los esperamos en nuestra sesión de hoy en la tarde.